Así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy vamos a conversar sobre el comercio informal y para ello nos acompañan 4 invitados. Roberto Villacreces, académico del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Bienvenido. Gracias, Gustavo. Un cordial saludo a todos los amigos radioescuchas. Andrea Figueroa, asesora tributaria y activista. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Contenta de estar aquí de nuevo. Nos visita nuevamente Carlos Cobo, de Estudiantes por la Libertad. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la invitación. Y tenemos también la presencia de Richard Salvatierra, economista y emprendedor. Bienvenido a La Píldora Roja. Muy buenas tardes, Gustavo. Gracias por la invitación. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Los vendedores ambulantes son comerciantes. Sus fines son lícitos, pero incumplen con las regulaciones legales porque no les queda otro remedio que hacerlo así. No pueden ingresar en la economía formal porque ésta impone un costo tan alto que resulta prohibitivo para las personas con pequeños ingresos. La informalidad es entonces una situación en la cual la gente quiere trabajar legalmente, pero no puede hacerlo. Hoy en La Píldora Roja nos preguntamos cuáles serían las causas por las cuales persisten la falta de instituciones legales que permitan a estas personas maximizar sus beneficios y organizarse empresarialmente con mayor eficiencia. Bueno, para empezar, quiero comentarles que, ustedes saben que los vendedores ambulantes son personas que, dada la situación en la que se encuentran, tienen que dedicarse a comerciar informalmente para así ganar un sustento mínimo. Quisiéramos saber en un minuto y de manera concreta, ¿se podría decir que las calles son una escuela de aprendizaje para pequeños empresarios? A ver, para comenzar, sí, por supuesto, definitivamente. De hecho, hay autores austríacos que consideran a los empresarios los nuevos héroes del mundo civilizado, y en este caso, sobre todo la gente que trabaja en el sector informal, en un ambiente contraproducente, yo creo que tienen un mérito aún superior. Son definitivamente héroes que luchan día a día para sacar adelante sus familias, para llevar sustento a sus hogares, y obviamente en un ambiente que no es el adecuado. Esa falta de institucionalidad que tú mencionaste es fundamental para entender el tema de la informalidad. De hecho, yo considero que los vendedores ambulantes, el comercio informal, es parte de la historia y el desarrollo de Guayaquil. Quien me diga lo contrario, lo invito a que salga a vender una botella con agua para ganarse 5 o 10 centavos diarios. Hay un problema grave aquí, que está prohibido vender en las calles, pero no se debe prohibir, esto se debe regular. Y es algo que se está tapando, quienes administran se están haciendo de oídos sordos y ciegos porque no se fijan que esas personas son pobres y no tienen cómo poder pagar ni siquiera $30 mensuales de trámites. O sea, no tienen dinero. Yo he conversado con ellos y me dicen, niña, yo a veces me gano 50 centavos diarios, $1 diario, y no puedo, así yo no me puedo mantener. Entonces es algo complicado. Aparte, la tramitología es tediosa, es costosa y pues impide el desarrollo. Y algo muy esencial que veo es que hay una incoherencia entre lo que se predica y lo que se practica. No puedo predicar progreso y puedo practicar toletazo. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo. Este sector informal es justamente el resultado de quienes no pueden entrar al sector formal. Tú dijiste al principio algo muy importante en tu introducción, y es que el costo resulta prohibitivo. El costo de entrar al sector formal es muy alto. La gente pobre no puede y no tiene el tiempo tampoco para pensar en estos papeleos. No se quedan de brazos cruzados. Lo que hacen es salir todos los días a trabajar, así sea en el sector informal, que es el que les da la oportunidad. Bueno, ya lo han dicho casi todo, pero es muy cierto. El problema real de vivir en una sociedad donde se restringen los accesos a la competencia derivan en una economía subterránea, una economía en negro, no una economía formal que al menos supla las necesidades más básicas como la alimentación. Entonces, en vistas de esta situación,
las personas lo que procuran es tratar de subsistir. Entonces, lo que se convierte en una verdadera escuela de vida, una verdadera escuela de la acción humana, porque aquel trabajador que está en en un mercado informal como la Bahía, necesita aprender realmente cómo son las interacciones de los individuos. Entonces, sí es una escuela la informalidad. Y como bien lo dijeron, lo ideal sería, más que regularla, la palabra no me agrada mucho, más que eso, hacerle entender a los individuos que empresario no es aquel que tiene una oficina con aire acondicionado y tal, sino la persona que todos los días se levanta y que trata de mejorar su situación actual en base a sus incentivos para sobrevivir en este planeta. Básicamente eso. Los políticos, los medios y el sistema educativo nos han tratado de convencer justamente lo que tú decías, Richard, que el capitalismo es una cuestión ajena a las personas de origen humilde. Para desenmascarar esta mentira, basta con salir de casa y comprender que los pobres ejercen el capitalismo en las mismas calles, aunque nadie se los haya enseñado. Así es. Para abrir el debate me gustaría preguntarles, ¿por qué consideran ustedes, por qué razón no se han dado las reformas institucionales para que los comerciantes informales puedan acceder al sector formal? Y por favor, como les comentaba, abrimos el debate. Bueno, para mí es un tema de educativo, digamos, un tema de educación. La gente todavía no entiende. Yo todavía tengo que lidiar con esto. Yo soy docente y generalmente también he tenido que lidiar con criterios respecto de que el empresario sale todos los días a explotar y en la medida en que nosotros los regulemos más, en la medida en que nosotros ataquemos con más regulaciones, con más impuestos a los empresarios, la sociedad va a estar mejor. Tenemos ese criterio que es obviamente equivocado y las estadísticas respecto de lo que es la informalidad en el mundo son altísimas. O sea, estamos hablando de que en promedio estamos hablando de que la informalidad en el mundo, según estadísticas de economistas austriacos, bordea el 15% del PIB. Es decir, más o menos la informalidad en el mundo sería más o menos el PIB de Estados Unidos. En el 2010 se hizo un análisis al respecto, aproximadamente estamos hablando de 15 billones, o sea, 15 y 12 ceros, 15 y 12 ceros billones en América Latina, serían trillones en Estados Unidos, exactamente. O sea, la magnitud de la informalidad es muy grande y precisamente hay naciones como por ejemplo Suiza que tienen un 10% de informalidad, pero que tienen un 10% de informalidad porque tienen instituciones fuertes, ayudan a la creación de empresas, ayudan a generar empleo, fomentan al empresario, mientras que sociedades como las latinoamericanas, especialmente en Venezuela o Ecuador, para hablar en el caso local, este aumento considerable en los últimos años de impuestos y regulaciones y nuevas trabas gubernamentales han hecho que la informalidad aumente. Estamos hablando aquí en Ecuador, yo creo en términos generales que estamos alrededor de una economía cercano al 50% de informalidad, que lo cual es tremendamente alto, ¿no? Bueno, tocando el punto de ese problema que tenemos acá en América Latina, precisamente la informalidad deriva en este tipo de cosas, ¿no? Lo que realmente interesa aquí es entender que la informalidad muchas veces viene como una consecuencia de la poca institucionalidad en el país. Entonces eso es lo que realmente yo veo en el diario vivir, pues acá de la ciudad de Guayaquil y en otras ciudades que uno normalmente visita. Bueno, a mi criterio, yo creo que el comercio informal es considerado una afrenta a los poderes establecidos, definitivamente. Lo tienen cubierto de cortinas de humo. Guayaquil no solamente son calles arregladas, Guayaquil también es gente que lamentablemente no está siendo respetada. Es algo que no me lo han contado, es algo que lo he vivido. Casualmente en unos negocios en los que estoy, yo les compro inclusive a informales, y justamente en las calles de Guayaquil una señora estaba vendiendo una docena de cartucheras escolares
el pecado de la señora, venderlas en toda la esquina del centro. Viene un metropolitano, me la jala del brazo y le digo, pero ¿por qué la maltrata? ¿Por qué se le lleva lo poco que tiene? Lamentablemente aquí es pecado vender en la calle, pero no robar. Más respeto tiene el delincuente que la misma persona que se dedica a vender en la calle. Ahora que lo mencionas, ¿no? El problema de esto es que la corporación política, que es la única que ha crecido en estos últimos 10 años, o sea, léase todos los partidos políticos, han utilizado ese estratagema de decir que el capitalismo solamente es de los ricos para poder tener cautivo al mercado y de esa manera creer que ellos, mejor dicho, hacerle creer a las personas que tienen pocos recursos que ellos son indispensables para prosperar. Pero lo que tenemos que entender es que la corporación política no vende nada más que humo, porque un panadero te da la satisfacción de un pan día a día, un carnicero lo mismo, te satisface con su producto. Pero si tú preguntas y te interiorizas el tema, un político solo te vende humo porque a él le interesa que tú creas que cuando él llegue al poder y capte el poder, él te va a ayudar. Cuando lo que tenemos que tener bien claro es que cada individuo es el propio dueño de su destino y que si tú te sientes en indefensión, no hay peor cosa que estar sin conocimientos para poder defenderte en esa indefensión. Entonces, lamentablemente, tú llegas a una reunión de unos cuantos buscadores de rentas y llegas bien vestido y te preguntan a ti si tú eres contratista del Estado y que si tú le vas a dar un contratito para negociar eso. Entonces realmente ese es el problema de que los políticos no venden más que humo, no aportan en nada en la sociedad. Y si alguien me lo puede decir, por favor, explíquemelo, porque al menos en América Latina un político nada más que te vende humo, a menos que quiera cambiar la mentalidad de las personas y te vende las ideas de libertad económica, de prosperidad y que te diga que la riqueza no está para dividirse, sino para ser creada y por esa vía solucionar los problemas de los individuos. Has dicho algo muy importante y es el hecho de que nos venden humo. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿por qué no se han dado estas reformas institucionales? Bueno, primero que todo es tener en cuenta que el mercado de trabajo es uno de los más regulados. Es decir, se han dictado un sinnúmero de leyes con el fin de supuestamente protegernos a nosotros los trabajadores, pero al final del día el remedio resulta peor que la enfermedad. Es decir, hablábamos hace un momento de los comerciantes informales, mencionaban que por ejemplo, los metropolitanos no les permiten trabajar en todas las partes, pero esto solo causa al final del día mayor inseguridad, porque quienes no puedan vender donde podrían tener grandes ventas, por ejemplo, vendiendo en la 9 de octubre, lo que van es, si los regulan, es irse a otros lugares donde no alcanzan a vender o a ganar lo que podrían ganar todos los días y únicamente van a empezar a robar. Esos son los resultados de mantener un control por parte del gobierno y de los políticos sobre todo lo que es el mercado de trabajo. Es decir, el gobierno no resuelve los problemas, los crea. Sí, yo quisiera hacer alguna aclaración, ¿no? El tema de la informalidad no es que la persona quiere ser informal porque le dio la gana. O sea, estoy seguro que muchas de estas personas quieren ponerse un negocio formal. ¿Por qué? Porque esto le permite acceder a créditos en el sector formal financiero, pueden acceder a contratos con el Estado, a contratos con empresas serias mucho más grandes. Entonces la gente quiere la formalidad. No es que huyen a ella, ni es que nosotros tenemos un país de gente tramposa que no quiere pagar impuestos, sino que el costo de la regularidad. Y aquí viene la parte de la ciencia, ¿no? Y Hernando de Soto, en su famoso libro El otro sendero, junto con Enrique Gersi, desarrollaron esta tesis de que la ley tiene costos. La ley tiene costos y en el caso de Ecuador y en países como Venezuela, para un empresario cumplir toda la normativa de pago de impuestos y de creación de empresas es muy oneroso, muy complicado, tiempo, desgaste, dinero, y eso sobornos. Exactamente, sobornos y todo lo demás. Y eso hace que la gente huya y prefiera mantenerse en la informalidad. Es el costo de ser formal lo que ahuyenta. Y hay ejemplos en todo el mundo, ¿no? Yo me acuerdo hace algunos años John Stossel, un famoso economista en Estados Unidos de la ABC, él hacía un experimento de cuánto le tomaba crear una empresa en Hong Kong. Y él lo hizo, abrió un local en un centro comercial en un día.
Y eso estoy hablando hace algunos años, cuando en Ecuador tú para crear una empresa te tomaba aproximadamente en promedio 2 meses. Hoy ha mejorado un poco en Ecuador, pero todavía sigue siendo oneroso. Hay algunos trámites que hay que sortear. Si por ejemplo si es un producto químico, tienes que sortear para sacar registros sanitarios y todo, es sumamente complicado. Entonces todo eso empuja a las personas a que no es que no quieran cumplir, porque ellos quisieran ser formales, pero lamentablemente la alta tramitología y la alta carga de impuestos hace que ellos tengan que acceder a este sector, ¿no? Ahora, otra cosa, o sea, hay un problema severo por parte del Estado, por parte de la administración, del municipio. ¿Por qué no invertir en educación? ¿Por qué no impulsar a ferias? Pero ojo, no ferias con padrinos. Necesitamos ferias donde vayan los informales a vender sus productos, no donde vayan a vender dietas. Eso es lo que hay que apoyar y que lamentablemente no los están viendo, no logro yo entender. En mi empresa estamos elaborando un programa en el que, por ejemplo, tú a mí me contratas los servicios y dentro de los servicios que tú contratas, tú estás ayudando a un niño, a un joven vendedor ambulante para que pueda educarse. Y yo me encargo de proveerle, y si es de sentarme en la calle con él, a darle todos los materiales para que él estudie, porque hay muchos niños adolescentes que quieren prepararse, se lo hace. Porque no nos queda otro, o sea, la sociedad civil también tiene que aportar, es también responsabilidad de nosotros. Una vez más, el tema va por el lado de entender que la política es un aliciente para los políticos, más no para los individuos. Y aunque suene repetitivo y cale en lo mismo y lo mismo y lo mismo, hay que entender eso. O sea que la producción precede al consumo y hay que entender eso. O sea, el consumo es algo que se necesita en la sociedad y los informales suplen esa necesidad y ayudan a la sociedad a prosperar. Por eso es que en sociedades como las nuestras muchas veces nos sucede que no podemos desarrollarnos o planificar siquiera nuestra vida de aquí a 15 días. O sea, yo recuerdo que mis padres me decían que en su época ellos podían planificar su vida y comprar la comida previo una planificación de 2 semanas. Ahora las personas viven al día, viven alcanzadas, no pueden ni siquiera saber qué van a cocinar después de una semana. Tienen que ir todos los días, tratar de sacar algo de dinero y con eso apenas subsistir. Entonces yo creo que es una estrategia de los políticos mantenernos siempre alcanzados y siempre pensando en la comida del día para no pensar en lo complejo que es una sociedad que lastimosamente se ha convertido en una sociedad de subsistencia. Solamente los enchufados o los conectados al gobierno pueden darse el lujo de irse a un supermercado y planificar más de una semana la comida. Y eso es lamentable. Sí, bueno, yo quisiera hacer una invitación muy amplia a mis amigos empresarios, a los empresarios que me escuchan, a unirnos, ¿no? A poder ayudar impulsando emprendimientos a estas personas que en realidad nos necesitan, porque si estamos esperando que el Estado o el municipio se fije en estas personas que con lluvia, con sol, como sea, ellos se levantan y salen a trabajar para llevar por lo menos un pan y un cuarto de leche a la casa, fuera en realidad, o sea, si esperamos del Estado, el Estado no va a resolver nada, y como lo dijo Carlos, no ayuda, más bien empeora las cosas. A mí particularmente me parece bastante cómico encontrarme, por ejemplo, personas que venden limones en la calle, que venden manzanas, que venden frutas, y que son agredidas por estos policías de color azul. Les incautan sus productos, los persiguen, los maltratan. ¿Y sabes una cosa? Es una criminalización del comercio. Y a mí me da mucha curiosidad cómo hacen selección de ese personal. ¿Por qué? Selección del personal de las personas que maltratan a la gente en la calle. Cuéntanos. No, o sea, no entiendo cómo ellos tienen todo el derecho de maltratar, jalar. Hace un par de meses, lamentablemente, tuve que ver esa escena de un niño que estaba vendiendo, un niño de unos 14 años, estaba vendiendo huevos de codorniz. Se le llevaron la carreta con todo y sus monedas, no dejaron ni que coja las monedas. El niño lloraba y decía, yo quería ayudar a mi mamá, y ahora se me llevaron todo. El carro frena, el niño se quiere trepar, y el carro arranca. O sea, es algo demasiado indignante y no puede ser
que el municipio permita estos actos atroces. No puede ser. Sí, es indignante, desde luego. Definitivamente. Desde luego, es indignante. Es como decíamos, es una criminalización de la actividad empresarial. Y Ahora, atentado a los derechos humanos. Ahora, también hay una realidad también muy importante. Muchas de estas personas que están en la calle vendiendo, informales, muchos de estos lo hacen porque en el mercado formal no encuentran oportunidades. O sea, también tenemos que ver la raíz del asunto. Probablemente ellos no estarían en esa situación si tuvieran un empleo formal en el cual laborar y tener un sueldo fijo. Hay mucha gente que le gusta el tema de la comodidad de tener un sueldo todos los meses, ¿no? Pero así también hay otros, según el Global Entrepreneurship Monitor, me parece que es ellos evalúan, y gran parte que Ecuador es uno de los países que más emprendedores tiene, pero no porque así la gente lo quiere, sino por necesidad. No hay mucho de emprendimiento por necesidad, porque la gente no tiene oportunidades. Entonces yo creo que el tema también es que tenemos que atacar cuáles son las causas que originan el costo de la formalidad, todo el tema de la regulación estatal que hace que cada vez sea más difícil poner en nuevas empresas o atraer inversiones desde afuera. Si tuviéramos más empresas, más inversiones, poniendo negocios y contratando gente, muchas de estas personas que están en la informalidad y que no lo hacen más que por necesidad, podrían acceder a un empleo mucho mejor remunerado. Y obviamente hay mucha gente que quiere poner su emprendimiento, pero les resulta tremendamente costoso y difícil. Bueno, para ellos existe la alternativa, nuevamente, disminuir impuestos, facilitar la regulación para que los emprendedores que quieren ser emprendedores y quieren dedicarse su vida a ser empresarios, lo hagan y que sea lo menos traumante posible, ¿no? Todo el mundo... Personalmente yo soy mucho aliento y de hecho doy clases, soy docente de emprendimiento, y muchas de las cosas que uno ve en este ámbito es que la gente se queja porque es muy difícil hacer empresa en el Ecuador. Entonces, por ahí yo creo que va la cosa. Sí, has dicho algo muy importante, y es justamente el hecho de atacar esas causas. Andrea decía que como sociedad civil nosotros deberíamos o podríamos primero ayudar justamente a que estas personas salgan como emprendedores, pero también tenemos la obligación de exigir a las autoridades, por ejemplo, el hecho de dejar de regular tanto y, por ejemplo, de reducir los costos de quien quiere pasar del sector informal al sector formal. Eso es muy importante, que no lo están haciendo porque es un trámite y un costo muy alto para gente pobre que no puede hacer frente a estos problemas. Entonces, eso es algo muy importante que como sociedad civil deberíamos empezar a exigir. Básicamente el entender este tema no va por el lado solamente de criticar lo que sucede aquí, sino comparar cómo las sociedades más prósperas han llegado a ser prósperas. Entonces, si ustedes, o los invito a todos ustedes a buscar de alguna manera cómo se desarrolló una de las ciudades más comerciales del mundo, cómo se desarrolló Nueva York, siendo una sociedad de inmigrantes que llegaban con prácticamente nada en sus manos, y a partir del comercio informal en aquel entonces, que ni siquiera tenía ese nombre, sino que simplemente se denominaba comercio, pudieron construir grandes fortunas y de esa manera incentivaron a muchos otros a desarrollar nuevas visiones de lo que ellos ya podían darse el lujo de tener, porque en los inicios de esta sociedad comercial justamente solo solucionaban los problemas básicos, la alimentación, pero en la medida de que fueron desarrollando y supliendo esas necesidades, pudieron desarrollar otro tipo de necesidades, tales como el arte, la cultura y demás cosas. Entonces, yo creo que por ahí van las cosas. Muchas veces nosotros queremos tomar banderas que están llevando los países desarrollados, como por ejemplo el tema de cuidar a los animales, el tema de los derechos de género, y no nos damos cuenta que lo básico en nuestra sociedad es suplir el alimento, y vuelvo, insisto, no podemos ni siquiera planificar nuestra comida por 2 semanas, ni siquiera por un mes. Entonces es muy anecdótico que en algún momento yo visité un país del primer mundo y entré a la casa de un familiar y yo vi que tenía un cuarto lleno de comida. Yo pensé que iba a vender comida y me decía que no, que es la cena, y eso es lo importante, entender que nosotros tenemos que desarrollar primero las necesidades básicas para luego
buscar otras Sí, necesidades. Pensar en desarrollo económico antes de pensar en, por ejemplo, derechos sociales. Correcto. Pero hay detalles, ¿no? Cuando los inmigrantes, los padres fundadores llegaron a, digamos, no los colonos llegaron a América, obviamente lo hicieron en un ambiente Distinto. de libertad. Claro. Exacto. Hay un detalle ahí importantísimo, una institucionalidad. En un ambiente de libertad se generan estos emprendimientos. El famoso sueño americano, ¿te acuerdas? De acuerdo, que bueno, cada vez es Más lejano. Así Es es. más lejano. Sí. cada Por día. todo lo expuesto, podemos concluir que en el Ecuador la cantidad de tiempo y dinero que se necesita para cumplir con la ley es muy alta. De hecho, la diferencia entre los países desarrollados y los subdesarrollados está en el coste de la ley. Precisamente la ley ecuatoriana es tan costosa que distorsiona el mercado y excluye del mercado justamente a los menos favorecidos de la población. Sin duda, esta discriminación legal es propia de un país en donde la libertad de empresa y la propiedad privada no son un derecho sino un privilegio, y en donde además la competencia no existe. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Píldora Roja. Continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero en nuestras siguientes emisiones. A nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Isurieta. Hasta el próximo lunes. El siguiente es un espacio publicitario. Clasificación P. Apto para todo público.